de Cañete en dos puntos diferentes. Ustedes ven a Pablo Becerra, también Alfonso Concha. El gobierno habló de dos personas fallecidas. Sin embargo, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos dicen que hay una persona que está gravemente herida, pero que no ha fallecido y que es uno solo, el comunero fallecido. Vamos a Concepción. También tenemos a nuestro equipo allí con Jorge Valencia, donde habla el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Jorge. Garantizar el orden público. Fracaso del Estado también en involucrar... Sí, buenas tardes, vamos a escuchar al director nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Armadas para cumplir funciones policiales, y eso es una de las cosas que ustedes también, como medios de comunicación social, tienen que indagar qué pasó. Y en tercer lugar, yo te diría, acá la solución es un diálogo con todos los actores, y por eso el Instituto está apoyando el esfuerzo que hacen las universidades de la Araucanía para que los problemas políticos de Chile los resolvamos conversando políticamente. Sergio, en definitiva, hay un fallecido, estamos en vivo para Canal 13. Quería preguntarle cuántos fallecidos se confirman en la macrozona sur y cómo está la familia de este joven que está acá en el Instituto Médico Legal de Concepción. La información que nosotros tenemos es de una persona muerta, que ya es lo suficientemente grave. Lamentablemente ayer se habló de dos, pero es una persona muerta, pero hay personas también de gravedad. Nosotros estamos en el Hospital Regional de Temuco y acá en el Servicio Médico Legal. Con respecto a las personas heridas, nosotros tenemos la información oficial, sin perjuicio de que el instituto está en el hospital, está en Temuco, estamos acá y también tenemos contacto directo con las personas de la zona de Tirúa donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo se produce la confusión? Yo no quiero dar más antecedentes porque quiero ser lo más responsable posible. Y con respecto a las víctimas, son las víctimas las que tienen que tomar la decisión de cuándo y cómo hablar. Una de las cosas centrales acá es que nadie puede hablar a nombre de las víctimas, que sean ellas las que hablen. No. ¿Están acá para ser garantes de que las autopsias se hagan de manera adecuada? Acá nosotros como instituto hemos sido invitados en algunos casos en este caso por la Fiscalía, que se nos ha pedido efectivamente que actuemos de tal manera que se garantice la total transparencia de los procedimientos. Esa es nuestra tarea. Yo no quiero dar más antecedentes. Cuando tengamos todos los antecedentes responsables los haremos saber. Muchísimas gracias. Ahí estaban las palabras de don Sergio Mico, el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien estaba reunido con el fiscal Juan Yáñez y también con la familia de este joven que habría fallecido ayer en la comuna de Tirúa. Nosotros vamos a quedar atentos a las declaraciones que puedan hacer los familiares de este joven de 23 años que se encuentra en este minuto para poder conversar con ellos y tener sus impresiones. Jorge Valencia está en Concepción, entonces, confirmando en voz de Sergio Mico el fallecimiento de una persona y no dos, como se dijo ayer en un punto de prensa en La Moneda. El ministro del Interior entregó esa información y la Fiscalía Regional del Biobío también la desmiente, informando que tras recabar un conjunto de antecedentes ha confirmado que una de las personas heridas en los hechos de violencia en investigación ocurridos ayer en la ruta entre Cañete y Tirúa no ha fallecido, sino que se encuentra en estado grave e internada en el Hospital Regional de Temuco. Claro, pasada la medianoche el Ministerio Público le informó al gobierno de esa corrección, una cosa que solo trascendió en horas de esta mañana temprano y que finalmente terminó confirmando el Ministerio Público y el Instituto de Derechos Humanos. En rigor fue la primera autoridad que confirmó que había una confusión en el dato de las personas fallecidas allá en Concepción alrededor de las 10 de la mañana. Han sido horas confusas. Vamos con Pablo Becerra, uno de nuestros equipos que está en Cañete, donde se ha desarrollado esta verdadera tragedia. Pablo, adelante, buenas tardes. Sí, Iván, Carola, han sido horas muy confusas y también de incertidumbre para las familias de las personas que se han visto involucradas en esta situación que se registró durante la jornada de ayer en el sector de Huentelolén, al sur de la comuna de Cañete, en la ruta P72S que une esta ciudad con la comuna de Tirúa. Hay diversos registros que dan cuenta de la utilización de armamento de guerra por parte de personal de la Infantería de Marina, que es la que, debido al estado de excepción constitucional de emergencia que está vigente
hasta el 11 de noviembre en 4 provincias de las regiones de la Araucanía y el Biobío, que es donde nos encontramos nosotros, precisamente en la provincia de Arauco, tienen que realizar labores de acompañamiento de personal policial. En esos registros se verifican enfrentamientos que se registraron ayer en la ruta P72S y es ahí donde habrían resultado lesionadas 5 personas, 12 que en principio fueron informadas como fallecidas por parte del Ministerio del Interior y también de la Fiscalía, y otros 13 que resultaron lesionados y que fueron trasladados en principio hasta el CEFAM de Tirúa y posteriormente hasta el Hospital Regional de Temuco. Pues bien, en los últimos minutos tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Fiscalía ha señalado que solamente una persona está fallecida y una segunda persona que había sido dado por muerto está grave en el Hospital Regional de Temuco. De hecho, nosotros estuvimos con la familia de esta persona, que es Claudio Iván Porma, una persona que, según sus familiares, estaba regresando de su trabajo hacia el sector de Huentelolén cuando fue sorprendido por estas patrullas militares. Se habría dado el paso de los vehículos y se habrían registrado una serie de disparos, y de hecho nos mostraron el lugar donde se registra esta situación. Mira, estamos revisando primero un video que fue captado minutos después de el tiroteo, donde se ve al personal de la Armada que estaba en ese lugar desplegado, y también la familia nos mostró el punto exacto donde Claudio Porma se habría intentado refugiar, y en ese lugar se lograban apreciar ahora cuando nosotros fuimos una serie de disparos. La familia acusa un excesivo uso de violencia, una utilización indiscriminada del armamento por parte del personal militar desplegado en esa zona, y que además Claudio Porma no estaba participando de ninguna clase de enfrentamiento, sino que se dirigía junto a su esposa hacia su casa, de vuelta de su trabajo, cuando recibió los impactos que lo mantienen grave en este minuto en el hospital de Temuco. Posteriormente, 3 personas fueron detenidas, entre ellos también un menor de edad que se encuentra en este minuto acá en la comisaría de Cañete a la espera de un eventual control de la detención por parte de la Fiscalía. Pero yo los invito a que revisemos algunas declaraciones que obtuvimos de parte de la familia de Claudio Porma, que es la persona que se encuentra herida grave en el hospital de Temuco, que nos contaron en el mismo lugar donde se registró este tiroteo qué fue lo que pasó, según la versión que ellos nos entregaron, cómo fue herida esta persona, y también que esas heridas se registraron a solo metros del lugar donde posteriormente resultó baleada la persona de 23 años que finalmente falleció, y que en este caso ha sido ya identificada por sus familiares, no oficialmente por parte de las autoridades, como Jordan Yempi Machacán, de 23 años. Yo los invito a que revisemos las declaraciones que obtuvimos de parte de la familia de Claudio Porma y también de la comunidad que se ha visto involucrada directamente en esta situación. Escuchemos. Se refugió porque él se iba camino a su casa con su esposa y sus pequeñas niñas. Y él se refugió en este punto para allá, porque él, como vio tanto impacto de balístico que de parte de los militares y carabineros, él se quiso refugiar en este punto. ¿Se metió dentro del paradero? Sí, por acá. ¿Y acá están todo lo que ellos hicieron, de alto calibre, que usaron la... Detrás del paradero fue donde Aquí, en este punto estaba Claudio. en este punto estaba. Y ahí le llega un disparo ¿en qué zona? Por el cuerpo, acá por el hombro. Los militares, hay un video en las redes sociales donde los militares están disparando a quemarropa sin medir las consecuencias. Nosotros nos escondimos para allá, hay más gente más para allá igual, los refugiamos, y mi primo Franco Javier se fue para la casa donde ocurrió el homicidio. Para allá, y lo subimos, y ahí me subí yo, mis 2 sobrinos. Mi sobrino Fabio, que iba a ese lado, el chofer, los 2 fueron disparados allí en el bajo. Yo venía al medio, y mi otro sobrino al lado mío, también le dispararon la pierna. Y esto entra, Carola Iván, en contradicción directa con el relato que durante la noche de ayer hizo el jefe de la Defensa Nacional acá en la región del Biobío, que habla de enfrentamientos, de disparos que las fuerzas de la Infantería de Marina habrían tenido que repeler
las familias afectadas dicen que por lo menos en uno de los casos, en el de Claudio Porma, él se dirigía a su casa en el momento en que sufrió los impactos de bala que lo mantienen gravemente herido en el hospital de Temuco. Y precisamente ordenar esa situación, darle una cronología y aclarar las responsabilidades es la labor que tienen ahora dos fiscales que han sido designados por el Ministerio Público para investigar este caso. Iván. Claro, entre otras cosas para aclarar lo que ha sido tan confuso en las últimas horas, particularmente porque se dio por muerto a esta persona durante varias horas. Sí. En definitiva, entonces, estamos hablando de... Más de 12 horas. Exacto, una persona fallecida y son 3 personas las que están con heridas graves al menos, ¿no? Son 4, Iván, y entre uno de ellos, porque mira, es la persona fallecida, que es este joven de 23 años, que está en el Servicio Médico Legal de Concepción, donde estaba hablando el director del INDH. Ajá. Y además del fallecido está Claudio Porma, que está internado grave en el Hospital Regional de Temuco, y hay otras 3 personas que sufrieron lesiones durante la jornada de ayer, y varios de ellos también sostienen el mismo relato, que recibieron impactos de bala en sus vehículos que habrían sido efectuados por personal militar en el momento que ellos iban pasando por el lugar. Y hay un menor de edad entre estas personas que están lesionadas. Entre las 3 personas hay un menor de edad. Lo que pasa es que hay una imprecisión aparentemente en el comunicado del Ministerio Público, entonces, que sigue hablando de 3 personas heridas, que es lo que se decía ayer en rigor. Y el menor de edad herido que tú mencionas, Pablo, sería esta niña de 9 años que iba en el auto de la persona que dio declaraciones ayer a torso desnudo, digamos, porque estaba herido. Esa persona que vimos precisamente bajando de la camioneta, ¿es la niña de 9 años que iba en el auto? Ya, es que ahí es donde todavía se tiene que recabar información, porque por una parte está la situación de esa niña de 9 años, que acá la gente no ha tenido mucha información y sigue persistiendo la incertidumbre, y esa incertidumbre hace elevar la tensión, sobre todo porque acá está desplegado en pleno centro de Cañete personal militar de la Infantería de Marina que pasa a cada rato acá en el sector donde nos encontramos nosotros y donde está la familia de Claudio Porma. Y además de eso, también habría un menor de edad de 16 años que habría resultado herido por impactos balísticos. Se supone que ahí se está recabando la información porque la distancia geográfica entre los distintos centros de salud donde fueron derivadas estas personas, que fueron trasladadas, por ejemplo, a Tirúa, que se encuentra a 1 hora y media de acá de Cañete, que también después fueron trasladados a Temuco, donde hay personas internadas en este momento, hace que exista mucha incertidumbre respecto a eso. ¡Vamos, la Sofía! Claro, y eso es lo que llama la atención, porque han pasado una buena cantidad de horas y uno entiende que la información, el Ejecutivo tiene que recibirla, corroborarla y compartirla de manera transparente y consolidada. Y eso es lo que no ha pasado. Finalmente, como decíamos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que constata la información de que no son 2 las personas fallecidas, sino una, a diferencia de lo que se decía anoche en La Moneda. Uno entiende que los hechos son confusos, que hay una situación de mucha tensión en la zona, pero la verdad es que uno pensaría en la responsabilidad del gobierno central y sus representantes en la zona como los encargados de clarificar toda esta información, porque hay personas que están siendo atendidas en centros hospitalarios, hay uniformados que están haciendo la investigación pertinente, está la Fiscalía involucrada, están los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todos ellos hay una autoridad central que uno debiera esperar que a estas alturas tuviera claro lo que está pasando, digamos. Por lo menos el Ministerio Público. También. Por lo menos el Ministerio Público, que no depende del Ejecutivo, es una institución autónoma independiente. Y que está haciendo esa investigación, está recabando los primeros antecedentes y también confunde con el comunicado de ayer, digamos. Pero ¿provino del Ministerio Público la información de que eran 2 personas las fallecidas? En el gobierno dicen que ellos se basaron en la información del Ministerio Público. Pablo. Por lo menos está en el documento que ayer entregó el Ministerio Público casi a la misma hora en que el Ministerio del Interior ratificaba la misma información. Incluso lo que nos llamaba a nosotros la atención cuando estábamos a la espera de información junto a las familias, de hecho estaba la hermana de Claudio Porma que habló ayer con nosotros esperando alguna información acá en la comisaría de Cañete, y se nos entregó este comunicado que señalaba expresamente que había llegado una persona fallecida al CESFAM de Tirúa y que otra persona había muerto en camino a un centro asistencial de la región de la Araucanía mientras recibía asistencia médica. Y hoy en la mañana, por lo menos acá, que es la zona donde está ocurriendo toda esta situación, la mayor parte de la información nos las han entregado
las personas de la propia comunidad incluso nos llevaron al lugar donde se registró la balacera, el tiroteo, donde el personal militar hizo uso de sus armas de servicio, criticando, por supuesto, lo que es la situación del estado de excepción constitucional, porque señalan que eleva la tensión, más que bajarla acá en la que se denomina como zona de conflicto, sobre todo desde Cañete hacia el sur. Pero miren, pasemos a revisar también algunas declaraciones que nos entregó el lonco de la comunidad a la cual pertenece esta persona que está lesionada y que está grave en este minuto, según entendemos. Esa es su condición en el Hospital Regional de Temuco, en la región de la Araucanía. Aquí lo están haciendo un montaje, mi nieto está aquí también todavía aquí, lo tienen aquí, Peñi, pero eso es una mentira, Peñi, una vida lo hicieron aquí las autoridades. Esta es una vida, hace más de 500 años, esto están siguiendo todavía, Peña, y quieren aplatarlo hasta el final, pero nosotros vamos a agarrar fuerza y no vamos a permitir que lo pase eso, Peña. Y también lo que hay que aclarar en las próximas horas es la situación de los 3 detenidos. Uno de ellos es un menor de edad que es pariente también de la persona que está lesionada y que fueron detenidos también en el marco de todo este operativo que fue desplegado ayer por personal policial, pero sobre todo de la Armada en la ruta P72S. Nosotros nos mantenemos atentos acá, Carola Iván, a la evolución de esta información que sigue en desarrollo. Sí, una desprolijidad evidente en la información. Es cierto que ha sido confuso, pero entre el Ministerio Público y el Ejecutivo no se han puesto de acuerdo, o más bien, se pusieron de acuerdo en el error, porque está disponible una minuta del Servicio de Salud de Arauco de las 8:30 de la noche. Esto es mucho antes de que hablara el Ministro del Interior, que plantea los acontecimientos con una persona muerta y 4 personas heridas. Ese es el planteamiento verdadero del Servicio de Salud de Arauco, con horas de las 8:30 de la noche, digamos. ¿Cómo se generó la otra confusión o cómo esa confusión no se disipó con esos datos? Es una materia que habrá que resolver más adelante. Ahora, en la práctica, la situación sigue extremadamente tensa porque, como lo decía uno de los entrevistados de Pablo Becerra en esta jornada, sea uno, sean 2 muertos, la situación es extremadamente grave. Pablo, quedamos con la línea abierta allá en el sur. Y respecto de lo que hablábamos con Pablo Becerra, la presencia de menores de edad en este incidente y menores eventualmente heridos, la niña de 9 años, de la que se habló en un comienzo, no fue ingresada a ningún centro asistencial. Eso es lo que se confirma de parte de las autoridades. Sí, el adolescente de 16 años que nos indicaba Pablo Becerra, que está en el hospital de Temuco con una bala en la rodilla y que va a tener que ser operado. Seguimos en Cañete. Alfonso Concha está en otro punto de esa localidad. Adelante, Alfonso. Sí, Carol, Iván, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es más o menos evidente con lo que quiero partir, pero la verdad es que es muy necesario tener una declaración en ON respecto a una autoridad, no solo acá, evidentemente en el gobierno a nivel central, porque la verdad es que habemos 4 equipos en la macrozona y usted lo ven desde el inicio de Tele 13 Tarde. Todavía no tenemos una versión respecto a lo que ocurrió hace 24 horas. Recordemos que en una primera instancia se informó de al menos 2 eventos y se habló también de un eventual enfrentamiento. Eso tampoco ha quedado claro. Hay que decir que la Fiscalía, en el último comunicado que entregó, habla de que las personas heridas están en calidad de víctimas e incluso se les va a prestar apoyo de parte del Ministerio Público en la crisis que eventualmente están viviendo. Recordemos también que el Ministro del Interior y el representante de la Armada aquí en la zona habló de una emboscada y de un enfrentamiento. Tampoco ha sido claro en ocupar esos calificativos en la Fiscalía, al menos en la región del Biobío, y por lo tanto más dudas a que uno lo suele ocupar como cliché, ¿no? Esto de decir confuso incidente, pero hoy más que nunca es efectivamente un confuso incidente lo que ha ocurrido. De la claridad, ustedes lo iban puntualizando, no son 2 los fallecidos, es 1, y en cuanto a esa persona, ha habido un trabajo muy importante que se está realizando desde las 10 de la mañana en el Servicio Médico Legal de Concepción. Ahí, familiares pidieron a observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos que participaran de esta autopsia, nuevamente por la falta de confianza que eventualmente se tiene de las autoridades. En eso estuvieron desde las 10 de la mañana y en esa instancia participó el fiscal a cargo de todos los hechos de violencia rurales en la región del Biobío y también estuvo el representante del Instituto de Derechos Humanos. Sobre los fiscales que están a cargo está el fiscal jefe de Cañete, ese es uno de los fiscales a cargo de esta investigación, les digo inmediatamente el nombre, Danilo Ramos, y Juan Yáñez es el fiscal que investiga la violencia rural en la región del Biobío. Son 2 fiscales al menos que están a cargo de esta investigación.
Importante apuntar, como equipo que llegamos durante esta mañana, en el lugar donde se produjo todo esto, este eventual enfrentamiento en la ruta P72S, me llamó profundamente la atención la ausencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ayer, y nos han dicho que desde el 13 de octubre, cuando sabemos que está habiendo un estado de excepción aquí en la macrozona, ha habido puntos de controles muy evidentes y muy importantes en sectores como los que nos encontramos. Hoy día, en la mañana al menos, no había ninguno, y eso se mantiene hasta hace un par de minutos. Ahí también una buena pregunta es saber por qué eso no está ocurriendo, si se han tomado determinaciones después de este eventual enfrentamiento de apartar estos controles, pero no hemos visto fuerzas ni militares ni de carabineros, salvo algunos patrullajes esporádicos. Quedamos muy atentos, evidentemente, porque Pablo Becerra está distante, yo diría, un par de kilómetros, pero estamos relativamente cerca y estamos recabando más información, porque en algún momento vamos a tener que necesitar la vocería, al menos, o del delegado presidencial en la zona, aquí en la región del Biobío o la Araucanía, o del gobierno central, porque de verdad que está muy claro, hay confusión, hay poca información en ON, hemos consultado en otra fuente en OFF, pero es necesario clarificar finalmente qué es lo que ocurrió aquí donde nos encontramos, en la cercanía de Cañete. ¿Cuál es el ambiente, Alfonso? Porque tú dices que no se ve presencia de personal militar que ha estado desplegado en las 4 provincias donde se ha decretado el estado de emergencia y que, por lo que dicen las autoridades y también algunos habitantes, ha dado una cierta tranquilidad en la medida en que no se generen incidentes, digamos, como el de ayer. Pero ¿cuál es, después de los hechos, la situación allá en Cañete? A ver, de lo que uno puede apreciar y compartir de alguna manera con personas de la zona es de que esto aumentó la tensión, evidentemente. Por eso mi duda legítima es saber por qué no hay patrullaje en la zona. A lo mejor lo que quieren es tomar distancia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el lugar donde se producen los hechos? Habitualmente, tras un hecho como ese, se tienen que realizar pericias, eventualmente recoger pruebas, tener la posibilidad de indagar en el sitio del suceso lo que ocurrió. Durante esta mañana no ocurrió eso. Entiendo que la Fiscalía se ha preocupado de participar de la autopsia que se hizo en Concepción, pero aquí, al menos en el lugar de los hechos, no ha habido ese peritaje tan importante. Por lo tanto, hay una tensión evidente, hay una incertidumbre evidente y una necesidad de información oficial más evidente aún, tomando en cuenta que ayer decíamos que eran 2 fallecidos, es solo uno, y además hay heridos y uno de ellos está grave en la región de la Araucanía, no en la región de Biobío. Claro, y lo otro que pasa es que las versiones hasta ahora son absolutamente contrapuestas, es decir, la versión de la Armada, lo que ha dicho el Ministerio Público, que no aclara para nada, digamos, todavía, porque son antecedentes extremadamente preliminares, y la versión de los testigos ligados a las víctimas en este caso son absolutamente contrapuestas y dan cuenta de que es muy difícil establecer por ahora, desde nuestra posición como medios de comunicación, cuál es lo que verdaderamente ocurrió ayer en la tarde en los 2 incidentes que ha relatado la autoridad, uno a las 2 de la tarde y el otro a las 6 de la tarde, Alfonso. Bueno. Sí, sumar, Caro, al finalizar, sí, es que otro de los tantos detalles que uno tiene a la vista y que son necesarios dejar ahí. El 10 de octubre, en el marco de una manifestación en la Alameda, falleció Denis Cortés y pronto Carabineros entregó una GoPro corporal para decir que ellos, al menos en ese incidente, no tenían nada que ver. Acá deberían haber cámaras y no se ha entregado nada de ese material hasta